Buenos días, estamos en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín. Recordemos que este programa es un desarrollo de dermatólogosenmedellin.com. Hoy estamos con la doctora Andrea Vargas y vamos a responder algunas preguntas que quedaron pendientes sobre el tema psoriasis que tratamos en el pasado programa. Buenos días, doctora Andrea. Buenos días, Felipe. Bueno, vamos a revisar las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico info@dermatólogosenmedellin.com. La primera pregunta dice: ¿existen vacunas contra la psoriasis? Pues la definición clara de vacuna como para prevenir una enfermedad, es decir, exponer el organismo frente a un agente y lograr así una prevención o lograr producir defensas contra esta enfermedad, no existe para la psoriasis. Este es un mito que se ha venido popularizando en los últimos años en vista de que hay unos medicamentos nuevos que son inyectados y que se aplican con relativa frecuencia y con cierta frecuencia y periodicidad muy similar a una vacuna. Entonces es posible que hayan personas que lo hayan confundido con vacunas, pero en realidad como la definición de cómo funciona una vacuna no existe para la psoriasis, puesto que no es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Como ya lo habíamos dicho, ni contagiosa. Entonces no, por definición vacuna para la psoriasis no existe. Bueno, hay una segunda pregunta muy interesante y es: ¿me puedo tatuar aún teniendo psoriasis? Bueno, esta pregunta pues vale la pena, es una pregunta importante. Lo recomendable es que no. En realidad los tatuajes no son buenos para nadie, en realidad. Si fuéramos a ser pues muy estrictos y si quieren el concepto de un dermatólogo, casi nadie les va a recomendar un tatuaje. Específicamente para la psoriasis, ¿por qué no? Porque en la psoriasis existe un fenómeno que se llama fenómeno de Koebner, es un término médico y que significa que la lesión se puede reproducir en algún sitio donde haya un trauma. Al ser el tatuaje un trauma, en el sitio del tatuaje puede reproducirse una lesión de psoriasis si la persona previamente es enferma de esta enfermedad, pues padece esta enfermedad. Además que los tatuajes están relacionados con aumento de riesgo de infecciones y si ya los pacientes con psoriasis están bajo algún tratamiento que disminuya su sistema inmunológico y su capacidad de defensa, pues los pone también en mayor riesgo. Entonces, en general, no es recomendable que nadie se tatúe, y menos los pacientes que tienen psoriasis. Bueno, y que hablando ya de la persona que no tiene psoriasis, ¿qué riesgos implica para la piel un tatuaje? Bueno, el tatuaje es poner ciertas tintas y sobre todo metales en la capa dérmica de la piel y en la capa epidérmica. Esto en ciertas personas inmunológicamente predispuestas puede producir muchas reacciones. Reacciones de cuerpo extraño, es decir, que existan organismos que nunca acepten como propio este pigmento y empiecen a hacer una inflamación crónica en contra de este pigmento. Esto se manifiesta con úlceras en el tatuaje, con inflamación en el tatuaje, con aparición de nodulaciones en el tatuaje, bastante difíciles de resolver, puesto que existen tintas que nunca se pueden volver a extraer, siempre se quedarán con uno. Existen también reportes de enfermedades sistémicas asociadas a tatuajes, fuera de las infecciosas como hepatitis B, hepatitis C, SIDA o alguna otra enfermedad pues que se transmita por chuzones o por material contaminado. Existen también enfermedades graves como sarcoidosis, reportadas asociadas a los tatuajes, pseudolinfomas reportados asociados a los tatuajes y enfermedades esclerodermiformes, en las cuales la piel se puede ir poniendo dura asociadas a los tatuajes. Esto no le pasa con frecuencia a todas las personas, pero en el momento en que pase, todas son bastante difíciles de manejar y en ocasiones sin cura. Bueno, vamos con una tercera pregunta. Nos dicen: ¿puedo utilizar maquillaje para tratar de ocultar las lesiones de psoriasis? Pues la terapia de camuflaje en dermatología está diseñada especialmente para trastornos de la pigmentación. Sí, disponemos de esas terapias para ocultar manchas
transitoriamente mientras el tratamiento actúa, manchas como el vitiligo, manchas como pigmentaciones faciales por el embarazo. Estas terapias simplemente hacen es ocultar. El maquillaje como tal sí podría ser utilizado transitoriamente, siempre y cuando esté bajo algún tratamiento médico, no habría problema, no tendría como por qué evitarse. Ahora, el exceso de químicos también pueden producir más inflamación, irritar algunas lesiones. Entonces, un maquillaje convencional, de pronto, para ocultar alguna lesión facial, no estaría mal, no estaría contraindicado, siempre y cuando el paciente esté bajo un tratamiento médico. ¿Se recomienda algún maquillaje en específico? Pues los maquillajes que menos componentes químicos tienen son los maquillajes hipoalergénicos. Mínimo, pues esos maquillajes que son los que menos sustancias químicas le ponen adicionales a la piel. Ahora, pues un maquillaje para salir un momento, pues tampoco haría mucho daño, ¿sí? Si tenemos en cuenta que los pacientes con psoriasis tienen una baja calidad de vida, que precisamente tratan de esconder mucho las lesiones, que todo el tiempo son bregando a ocultarlas, pues que utilicen maquillaje 2 horas para poder tener algo de vida social aparentemente normal, no me parece pues nada peligroso y que esté poniendo en riesgo la evolución de la enfermedad. Perfecto. Tenemos otra pregunta de alguien que tiene psoriasis. Nos dice, al bañarme, ¿puedo lavar las lesiones con jabón? El exceso de jabón también perjudica las lesiones, por lo mismo que ya dijimos, frotarse mucho, estregarse mucho, aporrearse, retirarse mucho las escamas, retirarse pues compulsivamente, estregarse con estropajo, y el jabón también tiene sustancias químicas. Todo esto podrían producir todo lo contrario en un paciente con psoriasis, aumentar las lesiones o promover la aparición de más lesiones. Entonces, el uso de jabón en general se requiere en ciertas zonas anatómicas, en áreas genitales, en las axilas, en las plantas, incluso para la población general que no padece de psoriasis. No habría pues necesidad de utilizar exceso de jabón en esas lesiones, no, por el contrario podría ser contraproducente. ¿Existe algún remedio casero para tratar la psoriasis? Pues existen algunas fórmulas que se han utilizado y que incluso algunos dermatólogos las mencionan, incluso existen algunos reportes y estudios en otras partes del mundo de estas sustancias como la cúrcuma, que es una sustancia que se utiliza para cocinar, pero tiene bastantes efectos antiinflamatorios y se ha utilizado en psoriasis. No se debe utilizar directamente, ya existen fórmulas para prepararlas en combinación con otros medicamentos, para estabilizar la molécula, para que no vaya a producir muchos efectos adversos, pero en general, de sustancias caseras, estas son las que de pronto podrían servir. Lo demás no tiene absolutamente nada de evidencia. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿existe cirugía para tratar las lesiones? ¿Esas lesiones de psoriasis se pueden quitar con cirugía? No existe cirugía para la psoriasis ni es recomendable operar las lesiones, precisamente por lo que dijimos al principio. En los sitios de cirugías o en los sitios de trauma también se puede reproducir la lesión. Entonces, si tratamos de retirar una lesión con cirugía, en el sitio de la cicatriz puede reproducirse otra lesión exactamente igual por este mismo fenómeno de la psoriasis. Incluso lo vemos en pacientes que sufren de psoriasis, a quienes tienen que operar, por ejemplo, el apéndice, por ejemplo, la vesícula. En los sitios de la cicatriz de esta cirugía aparecen lesiones de psoriasis. El tratamiento de la psoriasis no involucra ningún tratamiento quirúrgico, puesto que es una enfermedad inflamatoria. Como para explicarlo, viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, entonces la corrección quirúrgica no nos garantiza la curación. Bueno, si tengo psoriasis, ¿me tienen que hacer pruebas para descartarme VIH o SIDA? La psoriasis, al ser una enfermedad basada en trastornos inmunológicos, es exacerbada o es aumentada o es empeorada o es agravada por algunas infecciones, entre ellas el VIH. Entonces, a consideración de cada médico tratante, si ve una psoriasis muy grave, una psoriasis que ha sido difícil de tratar, una psoriasis que siempre está peor a pesar de los tratamientos, sí es razonable que se solicite una prueba de VIH, porque este virus hace que esta enfermedad tenga esas características difíciles de tratar, mala respuesta a los tratamientos y rápida generalización.
Entonces sí es razonable si en algún momento solicitan esta prueba. Bueno, y para finalizar tenemos otra pregunta. ¿Qué medicamentos pueden desencadenar psoriasis? Bueno, los medicamentos no es que causen la psoriasis, sino como bien dice la pregunta, la pueden agravar, porque ya sabemos que el problema de la psoriasis es un problema genético y un problema inmunológico. Entonces la culpa no es mucho del medicamento, sino que el medicamento sí puede producirnos una crisis en alguien que ya sufra psoriasis. Aquí están algunos medicamentos de uso frecuente, por ejemplo el propanolol, que es un antihipertensivo, por ejemplo el litio, y muy importante, los corticosteroides sistémicos, betametasona inyectada, dexametasona inyectada, prednisolona oral, pueden producir graves crisis de psoriasis o cambiar la psoriasis a otra forma más grave, que es la psoriasis pustulosa. Entonces hay que tener cierta precaución con estos medicamentos, aunque no lo vemos en todos los pacientes. Sí existe claramente el riesgo y la alerta de que los pacientes con psoriasis no deben consumir ningún esteroide sistémico. Los demás medicamentos serían según la otra enfermedad, ¿sí? Si hay otra enfermedad más grave que la psoriasis que requiera litio, por ejemplo, pues se consideraría utilizar este medicamento, corriendo pues esos riesgos, pero siempre y cuando el beneficio supere el riesgo. Bueno, doctora Andrea, muchas gracias por responder las preguntas que nos llegan a dermatólogosenmedellin.com. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema. Bueno, con mucho gusto, feliz día. Hasta luego.